Queremos rogarte en esta noche por la vida del Pastor Gama, Señor, por cada uno de nosotros como alumnos, que nos des la oportunidad, Señor, de recibir de tu palabra, de atesorarla en nuestro corazón y de ponerla a la práctica, Señor, en nuestra vida diaria, Señor, para ser más como tú y menos como nosotros, Señor. Bendícenos y ayúdanos a hacer tu perfecta voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a arrancar con una de las reglas que empezamos a ver la clase pasada. Si no me equivoco, le llamamos, cuál fue el último que vimos? Solo vimos la primera, la Biblia se interpreta a sí misma. No vimos Ah, más. ok. O sea, empezamos a ver Cielo, ¿puedes desconectar reglas tu Bluetooth? de la interpretación, ¿verdad? Las reglas de la interpretación. Y empezamos con la primera que platicamos que era, pues, yo considero de las más importantes, que es la Biblia se interpreta a sí misma, o un nombre más técnico, podemos llamarle la analogía de la fe. Así es como se le conoce, la analogía de la fe, que es lo mismo que la Biblia se interpreta a sí misma. Y no me detuve tanto en ejemplos porque ya anteriormente hemos estado viendo muchos ejemplos en el contexto general, en el contexto, en la observación, ¿verdad? Todas las observaciones que hemos estado haciendo, bueno, hemos estado viendo todos estos asuntos de que no podemos inventarnos nosotros una interpretación. Dentro de este primer punto, de que la Biblia se interpreta a sí misma, ahí seguimos en esa primera regla, vamos a ver como un inciso dentro de esa regla que le vamos a poner, no podemos enseñar una doctrina basándonos en un versículo. No podemos enseñar una doctrina basándonos en un versículo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a establecer doctrina, cuando ya estás a un nivel pastoral y pues debemos de establecer doctrina en la iglesia, no podemos caminar como que creyendo cualquier cosa, ¿no? O andar con cualquier corriente o lo que esté de moda, pues eso es lo que vamos a seguir, sino que debemos de tener un cuerpo doctrinal firme en qué creemos. Entonces, eh, este tema tan debatido, ¿no? Sobre si la mujer puede predicar o no puede predicar. Imagínense que yo estoy estudiando este pasaje en Tito, cuando le dice Pablo que la mujer debe de callar, que la mujer no debe de predicar, no debe de hablar. Entonces, como está escrito y yo quiero dar un estudio sobre eso, pues ahí dice la Biblia que la mujer se calle, ¿verdad? Que a la mujer aprenda en silencio. Y entonces yo establezco la doctrina y les digo a todos, miren, la Biblia dice que la mujer se debe de callar, no debe de hablar, no debe de predicar, así que esto establecemos. Estaría yo cometiendo un error. ¿Qué es entonces lo que debo de hacer como regla de hermenéutica? No debo establecer ninguna doctrina basándome en en un solo versículo. Tengo que ver todos los versículos que hablen del tema. Por ejemplo, la elección, que es el tema que estoy viendo ahorita allá en Cancún. Y lo toco porque ustedes están en la clase de Pedro y en Pedro definitivamente tuvieron que ver ese tema de la salvación, la elección, la predestinación. Entonces, si yo solamente baso la doctrina que voy a establecer en un solo versículo, por ejemplo, Pedro dice a los elegidos, ¿no? A los elegidos y habla de que son salvos, son escogidos para ser lavados por la sangre del Cordero. Entonces yo tomo ese solo versículo
y le digo a la iglesia, no, pues es que Dios tiene a sus elegidos y Él los eligió desde antes de la fundación del mundo. Entonces Él eligió unos para salvación y otros para condenación. ¿Qué es lo que la gente va a entender? Que Dios ya escogió, ¿verdad? ¿Quién va a ser salvo? ¿Quién no va a ser salvo? ¿Por qué? Porque lo leí en un versículo sin revisar todos los versículos que hablan sobre la elección, sobre el escogimiento, sobre la predestinación, para yo poder establecer una doctrina. Por ejemplo, hablando de esta doctrina, pues ha sido de mucha confusión para muchas personas, ¿no? Hay algunas que son no tan complicadas de debatir cuando están mal interpretadas, aunque nos cueste trabajo entender, y eso es válido que nos cueste trabajo entender, es válido que nos rompamos un poquito el coco, ¿no? La misma Biblia dice que los misterios son el privilegio del rey, del príncipe, de descubrirlos, es decir, de meterte profundo en la Biblia para empezar a entenderlos. Entonces, en este sentido de la elección, cuando Judas traiciona a Jesús, pues Judas puede llegar, si es como les dije al principio, ¿verdad? Que pues ya Dios escogió, etcétera. Entonces Judas puede llegar cuando sea el juicio y decir, pues soy inocente, porque Dios mandó que yo hiciera eso, ¿no? No fue mi culpa, no fue mi elección, yo no soy culpable. Y Dios es justo, ¿sí o no? Dios es un juez justo. Y si Él lo determinó, ¿cómo va a determinar juicio? Como Él mismo lo dice, que va a hacer un juicio y va a mandar al sufrimiento eterno, ¿verdad? Va a empezar con el demonio, Satanás y sus demonios, y todos los demás van a ir al lago de fuego. Entonces, ¿bajo qué justicia lo va a hacer si Él ya escogió? Y entonces diríamos, ¿es la culpa de Él? Es la culpa de Dios hacerlo. Entonces, y ahí nos da un poquito de luz. ¿Qué tengo que hacer? Pues investigar todos los versículos que hablen sobre ese tema. Dice la escritura, la suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. ¿Ok? En este mismo sentir, otro punto de ese mismo. Quizás ahorita, hermanos, hermanas, quizás solo tomen la nota y escuchen y ya pasó, pero no sé cómo hacerles hincapié en que estas reglas que les estoy dando son de suma importancia. De verdad, son de suma importancia. No las echen en saco roto, no las olviden. La Biblia se interpreta a sí misma. No puedo establecer una doctrina en base a un solo versículo. Este otro, no debo aislar versículos de su contexto inmediato. No debo de aislarlos de su contexto inmediato. ¿Cuál es su contexto inmediato? Bueno, los versículos anteriores y posteriores. Como quitarlo, ¿no? De lo que sucede anterior y posteriormente para entonces establecer una doctrina o establecer una interpretación. Esto, pues, quizás es fácil de explicarlo porque ustedes tienen la ventaja de que hemos estado repite y repite ejemplos que yo creo que a estas alturas ya son familiares para ustedes. Por ejemplo, cuando hablábamos en Mateo 18, ¿no? De cierto os digo que todo lo que atareis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Lo recuerdan ese pasaje? ¿Qué sería cometer el error de aislarlo de su contexto inmediato? Entendamos, ¿cuál es el contexto inmediato de esto? Los versículos anteriores y posteriores, ¿de qué están hablando? Alguien que recuerde Mateo 18, ¿de qué están hablando? De la disciplina de la iglesia. Disciplina en la iglesia. Ok. Si yo lo aíslo y me olvido de que está hablando de la disciplina en la iglesia, pues voy a cometer errores de interpretación, como decirles a todos, miren, aquí la Biblia enseña que nosotros podemos atar, que nosotros podemos estar desatando. Y entonces empezamos, ¿no? Y yo ato, y yo he estado
en momentos de oración, donde, miren, no es broma, ¿eh? Esto es en serio. Llegó una persona a decirme en este lugar que Dios le reveló del himno nacional mexicano y le dio una revelación espiritual del himno nacional y me empezó a decir, no, es que el águila representa esto, la serpiente, los demonios. Entonces nosotros debemos de atarlo así como la serpiente, el águila agarró a la serpiente, porque por el dedo de Dios fue escrito, es profético, ¿no? Y así empezó a dar toda su interpretación esta persona, que después de un rato, literalmente empezaron ahí en la oración a decir, y saco mi espada y la entierro, y no les estoy bromeando ni inventando algo, porque yo estuve ahí presente. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque tomamos esos versículos solos y los sacamos totalmente de su contexto inmediato y también eh, de su contexto general. Debemos de tener mucho cuidado. Se recuerdan que ya vimos esos dos contextos, ¿verdad? ¿Qué sería sacarlo del contexto general? Querer tratar de explicar algo que fue escrito en el año 65 después de Cristo, con lo que nosotros estamos viviendo ahora, pensando que es lo mismo que sucedió allá, que lo que está sucediendo en este tiempo. No hablo de la interpretación solamente, no hablo de estar interpretando lo que la escritura dice, sino no entenderlo en el tiempo que se escribió. Por ejemplo, ahí mismo en Pedro que están estudiando, habla sobre la herencia, ¿no? Dice por ahí del versículo 3 o 4, a ver si alguien lo tiene en el capítulo 1. ¿Cómo dice? Alguien léamelo, por favor. Habla de la herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada que tenemos en Cristo. Alguien léalo, por favor. Es en el capítulo 1, Sí, pero sí, el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ok. Entonces, nosotros entendemos herencia en nuestros términos, ¿no? Cuando un padre hereda. Y bueno, ahí no hay tanto conflicto en eso. Pero cuando empezamos a leer el contexto inmediato y el contexto general de Pedro, nos vamos a dar cuenta que Pedro está haciendo una ilustración de cuando Dios les prometió Canaán. ¿Lo recuerdan? Cuando Dios, válgase la redundancia, les prometió la tierra prometida. A veces digo, no quiero hacer esas rebusnancias, decía mi profesor, ¿verdad? Pero son necesarias para entenderlo más mejor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pedro? Cuando leemos todo el contexto inmediato y cuando entendemos el contexto general, que es cuando Nerón estaba quemando Roma, ¿lo recuerdan? Cuando Nerón quema Roma, cuando Nerón está persiguiendo a los cristianos, los está matando, empiezas a darte cuenta que esas palabras que usa Pedro en los primeros versículos son alusiones a cuando tenían que huir de Egipto, porque incluso hace una alusión donde dice, prestos, ceñidos vuestros lomos, ¿recuerdan? Que les dice ahí mismo sobre el mismo tema que está hablando. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que cuando iban a salir de Egipto, les dijo, va a venir, tienen que estar preparados, tienen que estar listos porque en cualquier momento va a venir el ángel, ¿verdad? Y cuando yo les diga, van a salir corriendo. Y entonces ahí es donde les dice, ceñidos los lomos. Entonces, cuando Pedro está hablando eso en la primera carta, está haciendo una alusión ¿a qué? A lo que sucedió en Egipto. Entonces, cuando yo no lo saco de su contexto general y de su contexto inmediato, voy a poder explicar y voy a poder interpretar lo que Dios está diciendo a través de Pedro en ese pasaje. ¿Sí? A ver, hasta aquí. Es que no sé si están así como que no tomaron café
¿Me van siguiendo? ¿Están entendiendo o no? A ver, levanten la mano los que sí están entendiendo. Bueno, veo que la mayoría, la mayoría. Entonces, es esta regla, ¿verdad? No debemos de, de olvidarnos de eso. Lo que se liga con el siguiente punto, con otra regla. No debemos rechazar el Antiguo Testamento. No debemos rechazar el Antiguo Testamento. Entonces, cuando oigo que dicen, es que la hermenéutica son reglas humanas. A ver, ¿quién inventó la hermenéutica, no? A ver, ¿por qué tengo que hacerle caso a la hermenéutica? Híjole, ¿saben algo? Así, si un día les llegaran a decir, no lo hago con el afán de que se pongan a pelear, ¿eh? Pero si algún día les llegan a decir cosas así, hagan este estudio, a ver si esa persona alguna vez estudió hermenéutica. Sería bueno saber, ¿verdad? Para saber por qué te lo dicen. Qué de estas reglas eh, eh, es a priori a la buena interpretación de las escrituras, a no cometer errores humanos precisamente? La hermenéutica nos ayuda a evitar los errores humanos. En esta regla de no debemos rechazar el Antiguo Testamento y si acaso agréguenle y no ser solamente neotestamentarios, ¿no? Incluso hay algún grupo por ahí que se dicen cristianos, ¿no? Evangélicos, que se han olvidado del Antiguo Testamento. Eh, y bueno, tenemos el siguiente punto, voy a explicarlos juntos, este y el siguiente punto, que solo interpretan el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay grupos que se olvidan del Nuevo Testamento. Entonces, no debemos ser solamente Antiguo Testamento. Son los dos puntos. No debemos. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones, pero las más obvias e importantes es que en el Antiguo Testamento está el plan de salvación en alegorías. Está el plan de salvación en figuras, en sombras. No sé si ya escucharon este nuevo canto que se presentó en el Congreso de Alabanza de los que no son de casa de oración. ¿Qué? ¿Cuándo fue? ¿Julio? ¿Agosto? Hubo el Congreso de Alabanza y entre estos cantos nuevos se presentó uno que es mi favorito, la verdad, ese lo escucho diario, que dice, se trata de ti, Jesús. Solo lo cantamos una vez. Yo estaba pensando, estarlo ensayando y solo una vez se cantó. Pero ese canto, a mí les digo que lo escucho y lo escucho y lo escucho porque entiendo precisamente que todo el, el Éxodo, todo el Génesis, todo el Levítico, todo el Antiguo Testamento, todo el tabernáculo, ¿de quién se trata? Se trata de Jesús, todo, todo. Entonces, cuando cantamos el Cordero de Dios, sacrificio perpetuo, su sangre derramada, lava mis pecados, ¿verdad? Todo eso, ¿dónde estaba? En el Antiguo Testamento. Ahora tenemos el otro contraste del Nuevo Testamento, ¿verdad? No, es que entonces ya no vamos a seguir el Shabbat, porque el Shabbat es del Antiguo Testamento, ¿no? Y empiezan estas contradicciones, estos pleitos de entonces sí o no, porque el día de reposo está en el Antiguo Testamento, entonces en el Nuevo Testamento ya, se supone que ya no hay día de reposo, entonces lo eliminamos de la Biblia y es donde entran estos grupos, ¿verdad? Que dicen, es que ustedes los protestantes se contradicen porque niegan el día de reposo, porque toman café. Entonces, híjole, o sea, de verdad yo tengo tantos argumentos para decirles, mira, según el Nuevo Testamento, tú deberías de estar ahorita eh, cubierto en ceniza, tú deberías de estar colgando de un madero en este momento, ¿no? Por todo lo que has roto. Sin embargo, cuando los unimos, pues el Antiguo Testamento, les digo, son las sombras, son las figuras, habla futuro y el Nuevo Testamento ya
es presentado el Cordero de Dios. Y bueno, hablando de Pedro, nuevamente me estoy recordando de Pedro porque sé que es una carta que tienen fresca. Pedro hace todas estas explicaciones de lo que sucedió en el Antiguo Testamento y cómo las interpreta ahora en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué Pedro y los demás apóstoles las interpretan? Porque a ellos les tocó verlo, a ellos les tocó la revelación. El mismo Pedro dice, los profetas de antes, ellos trataban de visualizar, trataban de entenderlo, ellos trataban de apuntar a ese momento, pero ahora a nosotros, dice Pedro, a ustedes, o sea, a esa generación a la que le está hablando Pedro, les ha sido revelado que, que Jesucristo, el que acaban de resucitar, Él es el Cordero de Dios. Y entonces empieza a explicar, nuestro reposo ya no es un día, ya no estamos basados en esa ley. La ley no se ha terminado, dice Pablo, ¿verdad? La ley no se abolió. Es más, la ley nos sigue acusando a todos, a todos. La ley nos sigue diciendo, eres un pecador, eres un pecador, eres un pecador. Ahí están, lo hemos minimizado en el buen sentido o simplificado, mejor dicho, a los 10 mandamientos, ¿verdad? Que son más fáciles de aprenderse. Lo simplificamos a los 10 mandamientos y simplemente basándonos en los 10 mandamientos los hemos roto. 10 mandamientos los hemos roto. Y quien diga que no, ya cometió uno de ellos, que es la mentira, ¿verdad? Ahora, imagínense, más de los 600 mandamientos. ¿Ustedes creen que no nos vamos a equivocar o romper? Y con uno que rompas es suficiente. Y hay algunos que eran dignos de muerte inminente, o sea, muerte inmediata. Entonces dicen, no, pues es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, asesino, y el Dios del Nuevo Testamento es totalmente diferente, es paz y amor. Pues porque no han estudiado los dos. A mí, de verdad que cuando veo el Nuevo Testamento me pone un poquito más nervioso. Los dos son complicados, pero en el Nuevo Testamento vino Jesús y les dijo, ustedes oyeron que fue dicho, no adulterarás, ¿verdad? O no codiciarás la mujer de tu prójimo. Eso fue en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento era si te cachaban. Si te cachan, cuello, vámonos, en el momento, al hombre y la mujer, no nada más a la mujer, que Dios en la palabra saca a la luz la injusticia que había, la hipocresía, ¿verdad? De que cuando agarraban a uno, solo a la mujer la exhibían y al hombre no. Pero no es que Dios así lo dijera, era la hipocresía y por eso es que Dios la expone y por eso es que la palabra pone los claroscuros. La palabra no maquilla como los libros que solo muestran lo bueno y la perfección. Dios no, Dios muestra los claroscuros, Dios muestra las arrugas de cada personaje, muestra todos sus errores y muestra la hipocresía que había en ese tiempo. Entonces la ley era que se murieran, pero en el Nuevo Testamento dijo Jesús, pero yo les digo que quien acá en el pensamiento desea a la mujer de su prójimo, es culpable de adulterio. A ver, ¿cuál fue más complicado, el antiguo o el nuevo? ¿No? Dices en el antiguo, pues con que no me cachen. Por eso es que hay algunos que todavía quieren vivir así, ¿verdad? Escondiéndose, donde no los cachen. Pero, ¿cuál es la verdad? Que pues de Dios no nos escondemos, no podemos. Entonces somos pecadores, por eso el nuevo pacto. ¿Dónde está establecido el nuevo pacto? En el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo le entendemos el nuevo pacto? Por el antiguo pacto, por el Antiguo Testamento, por todo lo que se habla anteriormente. Entonces es bien importante que ustedes no se vayan a un solo lado. Debemos de interpretar los dos lados. Ok, vamos a ver otro. Eh, bueno, esto pónganlo como un comentario, son dos comentarios, pónganlos como comentarios que eh, precisamente ha habido muchas sectas
que han omitido esta regla primera de la Biblia se interpreta a sí misma, que es como han cometido pues los errores tremendos, ¿no? Que yo no creo necesario decirles el nombre de algunas de estas sectas. Yo creo que ustedes ya lo saben, las han visto, las conocen. Incluso hay algunas que se dicen cristianas, ¿eh? Por ejemplo, no sé si les platiqué mi experiencia con los elders, los santos de los santos de los últimos tiempos, me parece que así se llama. Platicando con ellos, pues descubrí que creen en Jesús, ¿no? Yo me sorprendí, yo no sabía que creían y incluso es la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Pero cuando ya me meto a profundidad a entender la doctrina, pues me doy cuenta que precisamente se quitan versículos, se eliminan Nuevos Testamentos, se basan solamente en unos, se cae en el error de esta primera regla tan fundamental de que la Biblia se va interpretando a sí misma. Entonces, eh, híjole, no sé cómo hacerles más este hincapié, tengan mucho, mucho cuidado con eso. Ahora, cuando dejamos que la Biblia se interprete a sí misma, es el siguiente comentario. Cuando aplicamos esta regla, esta primera regla, pues entendemos mejor el mensaje, ¿no? Entendemos mejor el mensaje. Eso es importante. Por ejemplo, todo esto que les he dicho de Pedro. Si yo no les hubiera dicho del Antiguo Testamento, es más, alguien lea, por favor. Silvia, leíste el versículo 4. ¿Dónde es donde habla? ¿Qué versículo? Sé que es el capítulo 1, porque en ese capítulo 1 hay una de pulpa de doctrina, pero ¿dónde es donde habla ceñidos vuestros lomos? ¿Qué versículo es? Si alguien lo puede leer. Es el mismo capítulo, pero versículo 3. A ver, ¿puedes leer el 3 y el 4, Nahuel, por favor? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Yo el 14 también, ¿El 14? versículo 14 de A primera ver, epístola ¿sí? de Pedro. Versículo 13 digo, acabo de leer recién. Pero leo el Sí, 14 también. sí, por favor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Muy bien. Muy bien. Entonces, si yo no aplico esta primera regla de la hermenéutica, que es la Biblia se interpreta a sí misma, no sé, me imagino qué barbaridad estaría diciendo si yo les digo ceñidos vuestros lomos. ¿Qué interpretación le podrían dar ahí, por ejemplo? ¿Qué podrían Debe, decir? deben usar cinturón siempre porque es pecado si no lo hacen. Ándale, ¿no? Sí, sí, y mira, ahorita que lo dijiste, yo me acuerdo que mi papá decía, bueno, a mí me criaron así, ¿verdad? Los hombres siempre traen cinturón. Y ya la edad que tengo y uso short con cinturón, ¿no? Porque es bíblico, está escrito, ¿verdad? Que te pongas cinturón. No sé, podríamos cometer ese tipo de errores, pero cuando dejamos que la Biblia se interprete, ¿no? Cuando dejamos que haga eso, pues va a ser mucho mejor para nosotros. Vamos a avanzar. A ver, déjenme. Vamos a ver, estos tipos, corríjanme, yo creo que no los hemos visto, pero vamos a ver el método gramático histórico, los métodos de análisis en la escritura. ¿Ya los vimos? ¿Los métodos? No. Ok, en esta regla que acabamos de ver, ¿alguien tiene alguna duda? Hable ahora. Yo le hago una consulta, pastor. A Yo ver, entré dime, a ver si tarde, tengo respuesta. yo entré un poquito más tarde y no sé si estaba enumerando reglas, todas las reglas de la hermenéutica, o si dio una y dio sus puntos, ¿no? Se les dio un subpunto, el siguiente, y las otras son reglas.
Porque yo tengo anotado, bueno, algo que tiró de referencia cuando entré, la Biblia es su propia, se interpreta a sí misma, Ajá. y después tengo, no debo aislar un texto de esto, yo no sé si son reglas. El siguiente que les di solo fue dentro de la primera. Es que miren, ponlas todas Ah, como ok, reglas, pero es que todas giran en torno a lo mismo, ah, ok, a ok, esta primer regla, sí. muy bien, listo. Eh, eh, y bueno, es que es que miren, todo esto que les estoy dando, contestando a Esteban, pues son reglas que debemos de aplicar desde el análisis contextual, el análisis de los tiempos, todo esto. Les voy a seguir dando otros que es bien importante que no dejen de hacerlos. Algunos suenan repetitivos y está bien que sean repetitivos porque se nos quedan más claros, que al final de cuentas, cuando ya hagan ustedes un análisis completo, se van a dar cuenta que en 3 lecturas pueden hacer todos los análisis. Yo les he contado mi testimonio personal. Mi testimonio personal es que le doy más de 3. Me gusta darle más de 3. ¿Por qué? Porque cuando le vuelves a dar y le vuelves a dar y le vuelves a dar, llegas al punto de casi aprenderte de memoria ese pasaje, ese fragmento que vas a estudiar o que vas a predicar. De tal manera que empiezas a notar otras palabras que al principio no notaste y las palabras son bien importantes. Hablando de Pedro, dice que somos elegidos y muchos cuando lo leen, el versículo 3 me parece o 2, elegidos según la presciencia de Dios. Entonces yo me he dado cuenta cuando muchos los leen que dicen elegidos según la presencia de Dios. No notan la diferencia entre una y otra palabra. Y eso nos puede ocurrir a nosotros, que no notemos hasta después que lo volvemos a leer. Por ejemplo, este sí les debo la cita porque hay una confusión. Hay un salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿no? Y luego hacemos una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero cuando ustedes encuentren el salmo, a ver quién hace ese estudio, se van a dar cuenta que no es pregunta, no es pregunta. Entonces no era pregunta, no, pero hay otra cita por ahí, no les quiero revelar todo, ¿verdad? Solo quiero dejarles esa duda para que vean que a veces no leemos completamente o el uso de las comas. Eso es súper importante. Usar las comas, leer con las comas, hacer las pausas que tenemos que hacer en la lectura. Eso nos va a ayudar a la interpretación de lo que queremos hacer. ¿Ok? Bueno, vamos a meternos un poquito que estamos estudiando el texto y el contexto. Vamos a meternos al análisis lingüístico. Análisis lingüístico. Su nombre lo dice, ¿no? Vamos a hacer el análisis del tipo de lenguaje, de la manera en la que se ocupa el lenguaje en la escritura. ¿Por qué? Porque el significado de una palabra o el valor, fíjense, el significado y el valor de una palabra no depende solamente de la pura palabra, sino que las palabras que la rodean son las que le dan el significado y el valor. ¿Qué tan importante puede ser esa palabra o no? Y hay palabras que son conjunciones, nada más, conjunciones. Vámonos a Pedro, ya que lo tienen ahí abierto en Primera de Pedro. Primera de Pedro, versículo 1, 2, me parece, explica la elección. Luego, creo que mejor lo abro, ¿verdad? Porque estoy haciéndolo todo de memoria y hasta vaya a decir una herejía o vaya a equivocarme. Luego, los siguientes versículos 3 y 4 hablan sobre la herencia, si no me equivoco. ¿Lo tienen ahí en su Biblia? ¿Sí lo tienen o no? Sí, 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 pastor, ¿Y voy bien o voy mal? va va bien. bien. Ah, eso. Ah, ya lo abrí. Aquí.
Ok, entonces nos habla, ahí está, versículos 3 y 4, la herencia que tenemos con el Señor. El versículo 5 nos habla de la fe. Y aquí hay una palabrita que no me voy a meter, dice, para alcanzar la salvación. Ahí algunos se quiebran, ¿verdad? En esa palabra, en esa expresión, no la entienden, para alcanzar salvación. Seguimos leyendo y luego dice, en lo cual vosotros os alegráis, yo creo, si es necesario. Hay una conjunción que dice por lo tanto o por lo cual, a ver si alguien me ayuda a encontrarla. En el 3 se dice por tanto. Ah, ahí está. Gracias, Silvia. En el versículo 13. Esa simple conjunción, pues, o sea, no tiene valor, no tiene tanta importancia hasta que entendemos el contexto. Fíjense, todo el contexto nos está hablando de que fuimos elegidos, de la sangre del Cordero, nos habla de la elección, nos habla de la herencia, nos habla de la fe, nos habla de la salvación, nos habla de fíjense, la salvación, ya por ahí lo vimos anteriormente, los que no lo vieron, no se preocupen, lo van a ver. Cuando hablamos de la salvación, que la salvación es en pasado, presente y futuro, ¿no? En pasado me justifica, en presente me santifica y en futuro me glorifica. Entonces ahí lo entiendes en esos tres. Te habla de la justificación, te habla de la santificación, te habla de la glorificación. O sea, Pedro establece un fundamento tan sólido de doctrinas así que te vuelan la mente, que los cristianos debemos entender porque son tan importantes que cuando llega este versículo 13, nos dice, por tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. O sea, fíjense la importancia. ¿por tanto qué? Por todo lo anterior. Por todo lo anterior tienes que estar preparado, tienes que estar listo, porque nuestra ciudadanía no es terrenal, ¿verdad? Que les dice a los expatriados, empieza la carta, a los peregrinos, a los que no son de este mundo. Por lo tanto, o sea, por todo esto que les acabo de decir, tienen que estar preparados. Pero fíjense en dónde dice que tenemos que estar preparados. En el entendimiento, en nuestra manera de entender, de pensar. O sea, ya debemos estar aquí bien entendidos de todo lo que está preparado para nosotros. ¿Para cuándo? Para cuando Cristo venga. Entonces, debemos de entender el lenguaje que se está ocupando para poder interpretar correctamente. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos sencillos. Vamos con la palabra planta. Recuerden, estamos viendo el análisis lingüístico y estamos viendo el valor y el significado de la palabra, ¿sale? La palabra planta. Depende del contexto, ¿a qué se puede referir la palabra planta? Planta de los pies, Bien. Planta del pie, puede ser planta de vegetación, ¿no? ¿Qué determina, qué determina si yo digo, súbeme la planta? ¿Qué determina su significado de esa palabra? el contexto, El contexto. Porque puede estar hablando hasta de una planta de luz, ¿no? O sea, hay muchas. ¿Qué determina el significado de la palabra? El contexto. De ahí la importancia de entenderlo. Vimos por ahí, vamos a recordar otra palabra, la palabra carne. ¿Se recuerdan que hicimos un ejemplo con la palabra carne? ¿A qué me puedo estar refiriendo con la palabra carne? Los a los deseos del pecados, humano, Ujú. a la piel, a la humanidad física. Ok, a una a una. Muy bien, muy bien. O sea, A la entonces, carnicería. también, ¿verdad? Entonces, el valor y el significado de una palabra es determinado, ¿por qué? Por su contexto. Siempre el contexto, es siempre el contexto, siempre. Vamos a ver otra.
El significado de la palabra va a estar determinado, el significado de la palabra va a estar determinado en cuanto al marco cultural, en cuanto al marco cultural y costumbres del texto. Cuando hablamos de marco, hablamos de que ponemos límites, ¿no? O sea, el marco cultural, ¿qué significa? Que hay un marco, como el de este cuadro que tengo aquí, y el marco es lo que delimita dónde se concentra la pintura, ¿verdad? Del marco para adentro. Entonces, ¿cómo voy a saber el significado de una palabra? Bueno, tiene que estar delimitado por las costumbres de ese tiempo, por lo que la cultura de ese tiempo hablaba. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Ascuas de fuego. ¿Qué significa las ascuas de fuego? Literalmente, ¿qué significa ascuas de fuego? ¿Alguien? Pues literalmente candela. Candela, carbón, brasas de fuego, eso significan las ascuas de fuego. Entonces la Biblia habla de ascuas de fuego sobre la cabeza de alguien. ¿Cómo voy a entender el significado de esa palabra? Bueno, es que su significado es brasas de fuego sobre la cabeza de alguien. No, pues es que entonces, hermanos, cuando tú perdonas a alguien, aunque te haya insultado, y tú llegas con él, entonces se va a poner carbones en la cabeza o brasas con fuego en la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo voy a entender eso? Bueno, me voy al contexto cultural. Bueno, ¿por qué decían esa frase? Era una frase, así como nosotros, no sé si lo entiendan en otros lugares, ya te cayó el 20. A ver, imagínense que en el año 3050 vean algún escrito y digan, te cayó el 20, y todos, no, es que le cayó un 20 encima. No, deben de entender lo que para nosotros significa te cayó el 20. ¿Ok? Entonces, las ascuas de fuego, ¿por qué ellos decían? Bueno, porque había una costumbre, porque antes, cuando alguien se sentía tan avergonzado y reconocía su error, reconocía la falla que había tenido, para mostrar su arrepentimiento, se ponía una bandeja con brasas en la cabeza y salía a la calle. Eso significaba. Entonces, de ahí se hizo la frase de pones ascuas de fuego sobre su cabeza. Entonces, ¿qué significa? Que se va a poner colorado de la vergüenza porque va a reconocer que estuvo mal o está mal lo que te está haciendo. Ah, ya puedo interpretarlo. ¿Por qué? Porque lo hice bajo el contexto cultural de ese tiempo. ¿Ok? Vamos a ver otro. Tomar las frases en su contexto, analizando los versículos anteriores y posteriores. Tomar las frases. Tomar las frases. ¿Han oído esta palabra? Todo le es posible. Vamos a Marcos 9. Marcos 9. Este es un pasaje que se saben, a ver qué tan también lo ven. Ya les dije la frase que vamos a ver. Tomar Marcos la, 9, tomar la frase en su contexto, analizando, perdón. analizando los versículos anteriores y posteriores. Marcos 9, verso 18. El cual, donde quiera que le toma, le sacude. Está hablando de este demonio, ¿verdad? Que llega y toma el cuerpo y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Ok? Y respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros?
¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿A qué se refiere con la palabra al que cree todo le es posible? Con la frase, A la fe, ¿no? ¿todos de acuerdo? Em, A pero la eso confianza, es todo lo posible. Se está refiriendo todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios. A eso se refiere. No de que todo lo que se me antoje, sino si está bajo la voluntad de Dios que esa persona sea sanada, pues va a ser posible. ¿Cómo determinas eso? Por los versículos, como dice, anteriores y posteriores, de que Si, está hablando de si yo aplicara esta frase sin tomar en cuenta los versículos anteriores, una vez escuché a este decir esto y se me hizo tan tonto, pero tan cierto. Imagínense yo cuántas veces le he pedido a Dios ser Spider-Man, ¿no? Y si todo es posible, qué bueno que no me lo ha concedido. O sea, suena tan así, pero que es tan cierto, ¿no? ¿A qué se refiere con todo es posible? Es más, Pablo sanó por ser sanado. ¿Y sanó? No, no sanó. Entonces vamos entendiendo el lenguaje que está ocupando. El todo es posible no se refiere a literalmente todo, ¿verdad? Entonces entiendo esa frase y no la saco de su contexto y no después, no, todo, es que tú estás así porque no crees o no sanaste porque dudaste. O empezamos a usar frases tan clichés, frases que lamentablemente se dicen por famosos o se hacen virales o se repiten tanto que se vuelven parte del vocabulario cristiano y no nos damos cuenta del error que tienen esas frases y del daño que hacen. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Vamos a ver otro, hablando del análisis lingüístico, de cómo vamos analizando las palabras. Debemos diferenciar en la escritura un principio permanente de un principio temporal. Debemos diferenciar en la escritura un principio permanente de un principio temporal. ¿Por qué tiene que ver esto en las reglas de la interpretación? ¿Por qué cuando interprete, debo de tener cuidado con estas diferencias? Bueno, vamos a hablar sobre principios, vamos a hablar sobre las leyes. Todas las leyes ceremoniales, todos los rituales civiles, etcétera, fueron hechos dentro de un marco cultural, ¿verdad? A lo que estaban viviendo en un contexto histórico, a lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esas leyes? Bueno, son leyes que se convierten en temporales para esa época. Por eso es que nosotros, eh, pues ya no sacrificamos borreguitos. ¿O alguien de ustedes anda cargando su palita en su cinturón cada vez que va al baño? ¿Por qué no? Si es ley, si era una ley, ¿se recuerdan? O alguno de ustedes está lavando en el río con agua corriente sus trastes, que eran leyes. Entonces, debemos de entender esos principios en su contexto histórico para saber si son principios permanentes o principios temporales. ¿Cómo puedo saber si es permanente o es temporal? La suma de la palabra.
Precisamente, por eso no me deshago del Nuevo Testamento ni del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, por eso el Señor nos es claro, sobre el fundamento de los apóstoles es de donde nosotros nos basamos, porque los apóstoles fueron los que estuvieron contestando todas esas dudas. Y si nosotros tenemos dudas en cuanto al Antiguo Testamento, imagínense los judíos, que para ellos era ley. ¿Ustedes creen que no tenían dudas ellos sobre el día de reposo, por ejemplo? O sea, por supuesto que tenían dudas. Por supuesto, y todo eso lo preguntaron, oye, pero yo soy judío y la ley me enseña que debo de guardar esto, debo guardar esto, debo guardar esto, debo guardar esto, debo guardar esto. Y entonces Pablo les contestaba, no, miren, ahora ustedes solamente deben de guardar esto, esto, esto y esto. Es lo que tienen que guardar. Entonces ya nos empieza a explicar cuáles son permanentes y cuáles son temporales, ¿no? Bueno, un principio. Lavar los pies, por ejemplo, lavar los pies. ¿Por qué se lavaban los pies antiguamente, en tiempos bíblicos? Porque no había pavimento y las calles se empolvaban porque usaban también sandalias. Exactamente. Entonces, ¿qué hacían? Llegaban y había un sirviente que recibía a las personas y les lavaba los pies. Y ese sirviente se consideraba el de menor rango. Entonces, cuando Jesús llega a la casa y le dice, nadie me lavó los pies. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Tomó un ejemplo de algo cotidiano, de algo que sucedía, para lavar los pies de los discípulos y decirles, ustedes quieren ser grandes, deben de empezar por esto, por la función de menos rango. Y entonces, ¿qué lección les dio? No solamente les dijo, lo hizo. Imagínense a todos viéndolo a él postrado, lavando los pies. ¡Wow! ¿Qué pasó con ese principio? Pues que hay muchos que lo quisieron hacer atemporal. Y cada Semana Santa, si no hay lavatorio de pies, no, no, la santa tradición, te vas a ir al infierno porque no te lavaron los pies. ¿Entiende? Ahora, si lo llegan a hacer, si llega a suceder, ay, si llega a suceder, si lo llegan a hacer, bueno, nada más es como una lección, ¿verdad? Como una ilustración de algo que el Señor nos dejó, pero solamente es un principio, fue una alegoría para enseñarnos un principio. ¿Cuál principio? La humildad. No que tenemos que estar haciendo eso, ¿verdad? Otro, la cobertura de la cabeza, ¿lo recuerdan? De cubrirse la cabeza. ¿Es algo temporal o es algo permanente? Temporal. Fue temporal. Y cuando leemos primero a los Corintios, explica todo por qué. Y miren, es que luego somos tan no lectores, tan no estudiosos, que yo he visto a personas que se ponen la kipá, ¿no? Se ponen la kipá o el talit, que por cierto puse un talit ahí en la iglesia. Y luego, ¿verdad? ¿Cómo ya te volviste judaizante? ¿Por qué un talit? No, es porque se reflejaban los carros que pasaban enfrente, nada más. Pero yo he visto cuando se lo ponen, ¿no? Se lo ponen y empiezan, eso no, eso fue temporal. Y, y es más, fue razones por las que perseguían a los cristianos. Los judíos persiguiendo y matando a los cristianos. Y ya tenemos el ejemplo de Saulo. ¿Por qué Saulo, judío, mataba a los cristianos? ¿No? ¿Por qué lo hacía? Consideraba herejes. Pues sí, ¿por qué? Porque soy judío y los judíos hacemos esto. Entonces debemos de tener cuidado con eso. Otra más. Debemos diferenciar entre el espíritu de la ley y la letra de la ley. Diferenciar entre el espíritu y la letra.
¿Ok? ¿Qué significa esto? Ustedes recordarán que los fariseos eran muy escrupulosos, ¿verdad? En guardar la ley y lo hacían de una manera literal y se burlaban del espíritu de la ley. Así de plano, se burlaban. Juan 6, 63. Dice así, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vamos a ver un ejemplo o mejor lo vemos la siguiente clase. Vamos a verlo la siguiente clase para no tomarle tiempo al pastor Sergio. Entonces nos quedamos, creo que este es el 6, ¿no? ¿Cuántos les di? 7, 8, 10, ¿cuántos les di? 5. 5. Unos tienen 6, otros dicen que tienen más. Miren, Tengo como 10. como 10. Con que los tengan todos está bien, porque son principios muy importantes para la interpretación bíblica. ¿Sale? Bueno, los dejo para que les dé un minutito para tomar agua, para despabilarse y continuamos con la clase siguiente. ¿Sale? Buenas noches y Hasta que luego, Dios les pastor, que tenga bendiga. buena noche. Igualmente. Gracias. Kiwi Buenas Kipao. Buenas noches, pastor. Buenas noches, gracias.